Al hablar de analogías de la Trinidad, tenemos que pensar algunos minutos en qué es la Trinidad y cómo debemos pensar en ella. Creo que la forma más sencilla de decir esto es que en realidad deberíamos pensar que la doctrina de la Trinidad está sostenida por dos We pilares. really ought to think of the doctrine of the Trinity as being upheld by two pillars. Uno de esos pilares que sostiene la doctrina podría llamarse pilar de la distinción, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos entre sí. Entonces, no es que Padre, Hijo y Espíritu Santo sean tres nombres para la misma persona. Soy Bruno, soy el señor Pérez y soy el marido de Julia. Esos son tres nombres para la misma persona. En realidad, el Padre es una persona distinta al Hijo, el Hijo es una persona distinta al Espíritu Santo. La distinción es uno de los pilares. From Holy Spirit. So distinction is one of the pillars. El otro pilar es el de la unidad o igualdad, en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten juntos la única naturaleza divina e idéntica. Son igualmente Dios, pues cada uno posee plenamente la única naturaleza divina. Ten en cuenta que esto significa que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no poseen solo un tercio de la naturaleza divina, sino que el Padre posee toda la naturaleza divina, el Hijo posee toda la naturaleza divina, el Espíritu Santo posee toda la naturaleza divina, una naturaleza divina que es la colección, por así decirlo, de todos los atributos esenciales de Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen plenamente. Possessed fully by the Father and the Son and the Spirit. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son expresiones personales distintas de ese único Dios. Dios es uno en tres en la doctrina de la Trinidad. Una de las formas en que la Iglesia lo ha expresado visualmente, que es un gráfico que realmente ayuda debido a lo que es y lo que no es. Al mirarlo, notarás que el Padre no es el Hijo. As you look at it, where the Father is not the Son. El Hijo no es el Espíritu Santo. Sin embargo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Distinción. Padre, Hijo y Espíritu Santo distintos entre sí, en unidad e igualdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen el único Dios. Por cierto, pueden verlo en Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Distinción. Entonces el Padre y el Hijo son distintos el uno del otro. El Verbo era Dios. Igualdad. From each other, but the Word was God, equality. Ambos pilares tienen que estar en su lugar para la doctrina de la Trinidad. Tras expresar eso, hay algunas ilustraciones famosas que se mencionan a menudo de la Trinidad que en realidad no funcionan, incluso si son útiles para empezar. Work ultimately, even if they're helpful to begin with. Por ejemplo, el uso de un triángulo, que solo puede ser triángulo, pues tiene tres lados. Piensas, bueno, son necesarios tres, es necesario uno. ¿No es una buena analogía de la Trinidad? Bueno, este es el problema. Ese triángulo, cuando lo piensas, no es una analogía adecuada, porque el lado A del triángulo no exhibe la naturaleza triangular. Analogy, because side A of the triangle is not triangularity. Mientras que el Padre es Dios, el lado B no es triángulo, pero el Hijo es Dios. Side B is not triangle, but the Son is God. Lo que representa el triángulo es una visión tripartita de Dios. Ese Dios se compone de tres partes. Solo cuando se unen correctamente se tiene un Dios único. Pero eso no es lo que propone la doctrina de la Trinidad. Ese es el fallo. En realidad es una visión tripartita de Dios, no trinitaria. It really is a tripartite view of God, not Trinitarian. Otra analogía que se usa con frecuencia es tres hombres, digamos Pedro, Santiago y Juan. Pienso en la época en la que crecí, Pedro, Pablo y María. Podrías tenerlo de cualquiera de las dos formas. Piensas en estas tres personas y estas tres personas comparten en común una naturaleza humana. ¿No es lo mismo? Y la respuesta es no, no es lo mismo. And the answer is no, it's not the same thing. Ya que en realidad la naturaleza humana de Pedro es una naturaleza humana distinta y diferente, aunque sea la misma clase de naturaleza. Es una naturaleza distinta de la de Santiago y de Juan. Si algo le sucede a Pedro, Santiago y Juan están bien. Pueden estar tristes, pero aún así siguen viviendo y están bien. Nonetheless, they live on and they're just fine. En realidad, ese es un ejemplo de triteísmo. Pedro, Santiago y Juan, cada uno con su propia naturaleza distinta. No solo son personas distintas, sino también naturalezas distintas. Así que en realidad no representa la Trinidad, donde la naturaleza del Padre es idéntica a la naturaleza del Hijo y del Espíritu Santo. Same
nature as the nature of the Son and of the Spirit. Y hay una tercera. Para el tiempo que tenemos, quizás solo veamos estas tres. Un tercer ejemplo que se utiliza con frecuencia es el del H2O. Used is of H2O. Lo que consideramos H2O puede estar en forma de sólido, hielo, líquido, ríos y gaseoso vapor. Tienes tres expresiones diferentes de un compuesto molecular, H2O. Observa que no se puede tener las mismas moléculas de H2O que sean al mismo tiempo sólidas, líquidas y gaseosas. Más bien, lo que tienes son esas moléculas de H2O, que en un momento son sólidas, en otro momento, aunque el hielo se derrita, es líquido y en otro momento es gaseoso. En realidad, lo que ese H2O ilustra mejor es la herejía en la iglesia primitiva que se llama modalismo, que un Dios se presenta como el Padre y luego viene a la tierra como el Hijo y luego viene a la tierra en Pentecostés como el Espíritu Santo. Illustrates better is the heresy in the early church that's called modalism. That the one God presents himself as the Father, and then he comes to earth as the Son, and then he comes to earth at Pentecost as the Spirit. La visión modalista entendería, sí, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en realidad son expresiones de la misma persona, que simplemente se representa a sí misma de diferentes maneras. Una ilustración que he usado a lo largo de los años y que encuentro útil en una forma amplia de pensar sobre la Trinidad no es perfecta y explicaré su imperfección en un momento, pero es para tener una idea. Tres círculos exactamente superpuestos. To imagine in your mind three exactly overlapping circles. Imagina una pizarra blanca. Tomo un marcador azul y dibujo en la pizarra un círculo azul. Tienes en la pizarra un círculo que está delimitado por una línea azul. Line, a blue line. Ahora tomo un marcador verde y lo superpongo exactamente con la línea azul, lo cual en realidad es difícil de hacer. Es más fácil hacerlo como un ejercicio mental, ¿verdad? Tomas un marcador verde y lo superpones exactamente al azul. Tienes en la pizarra un círculo, el círculo azul, que es el círculo verde. El círculo verde es el círculo azul. Pero la línea verde no es la línea azul, ¿verdad? And yet the green line is not the blue line, right? Entonces tomas un marcador rojo y superpones exactamente la línea azul y verde. Tienes en la pizarra un círculo, donde los círculos verde, azul y rojo son idénticos, pero la línea roja es una expresión distinta de ese círculo. La línea azul es una expresión distinta y la línea verde una expresión distinta de ese mismo círculo idéntico. The green line, a distinct expression of that one identically same circle. Algo así es cierto en la Trinidad, donde la naturaleza de Dios la posee plenamente el Padre, plenamente el Hijo y plenamente el Espíritu Santo. Sin embargo, el Padre es una expresión distinta. Aquí es donde falla la ilustración. Es que la figura geométrica de un círculo no es personal. Geometrical figure of a circle is not personal. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas. Son personas que actúan, hablan y funcionan plenamente como personas. Estas son expresiones personales distintas. El Padre es una expresión personal distinta. El Hijo, una expresión personal distinta. El Espíritu Santo, una expresión personal distinta de esa naturaleza divina e indivisa, comúnmente poseída por el único Dios. Y las tres personas de la Trinidad poseen en común esa única naturaleza divina. Trinity possess in common that one divine nature.